Básicamente la economía para muchos es algo desconocido, ¿no? Incluso muy complejo, pero al final la economía a nivel básico, o sea, la economía real, es simplemente el intercambio de productos y servicios, ¿no? Hay una frase muy buena que me gusta, es, ¿no? Todo el mundo ha oído de Bitcoin, pero poca gente ha escuchado de verdad, ¿no? ¿Vale? O sea, hay muchas criptomonedas que dicen ser descentralizadas, pero créeme que es un fraude. O sea, básicamente la descentralización total no existe. Un placer, Lucas, tenerte por aquí. De hecho, es la primera vez que nosotros nos vemos la cara. Los que nos van a escuchar, obviamente, no nos van a ver, pero los que nos van a ver no te van a ver a ti, porque bueno, has querido mantener la privacidad y me parece muy correcto, ¿eh? De hecho, cuando publicamos el libro, yo al principio, como lo publicamos con el nombre de Lucas Suárez, digo, bueno, tienes que pasarme la foto y demás. Y me dijiste, no, yo prefiero poner el avatar que utilizo habitualmente. Y me parece totalmente lógico. Además va muy en sintonía, ¿no? Con esa idea de que seamos nosotros los que gestionemos nuestra propia identidad. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que estoy encantado. Para quien no lo sepa, bueno, pues a Pablo, bueno, nos conocimos hace apenas unos meses, ¿no? Cuando empezamos a hacer la publicación del libro. Sí. Y yo estaba infinitamente perdido, bueno, o sea, esa no es la palabra, estaba en un hoyo negro que no sabía muy bien qué hacer. Y la verdad es que Pablo así fue mi luz, la verdad. Me ha ayudado muchísimo en toda la publicación. Y bueno, ha sido un placer. Entonces, de hecho, acabé tan encantado con la experiencia de trabajar con Pablo que cuando me dijiste de ir a tu show, pues nada, no, ni lo he dudado. Muchísimas gracias. Nada, el libro, ya lo sabéis, El Paradigma Bitcoin, lo tenemos en edición SPI. Ya pondremos luego enlaces y todo esto y te hablaré un poco más de este tema. Pero nada, si quieres, entramos un poco en materia. Quería hablar contigo pues de lo que controlas, ¿no? De esto del Bitcoin, de qué son las monedas y demás. Y creo que para empezar, deberíamos hacerlo por entender lo que tú llamas en el libro la herramienta del dinero. ¿Qué es el dinero? Pues sí, el primer capítulo, de hecho, el primer capítulo del libro empieza por explicar qué es el dinero. O sea, básicamente al final creo que todos creemos que entendemos el dinero, ¿no? Pero el dinero, bueno, es una herramienta de empoderamiento humano, o que debería ser de empoderamiento humano, pero que últimamente pues, se ha convertido en una herramienta de control, ¿no? Básicamente, y de arrastre, ¿no? O sea, una herramienta que tenía que ser algo positivo, parece que nos está lastrando, ¿no? A nivel individual y a nivel como sociedad, ¿no? Básicamente. Entonces, simplemente un poquito por contexto, y es un contexto bastante sencillo, pero creo que luego nos va a ayudar a entender conceptos a lo mejor un poquito más complejos, ¿no? Entonces, la herramienta del dinero, básicamente, bueno, con nosotros cuando hablamos de economía, la economía, las finanzas, claro, no tenemos ningún tipo de educación, ¿no? Financiera. En el colegio pues no interesa y nos enseña. Y básicamente la economía para muchos es algo desconocido, ¿no? Incluso muy complejo. Pero al final la economía a nivel básico, o sea, la economía real es simplemente el intercambio de productos y servicios, ¿no? Alguien produce manzanas, otro produce peras, otro produce el transporte de peras y manzanas y lo cambian y ya está, ¿no? Entonces, llegó un momento en la civilización que alguien dijo, ostras, es que mis manzanas se van a podrir, ¿no? Entonces, las tengo, no las puedo, o sea, yo genero riqueza a través de mis manzanas, pero mis manzanas caducan, ¿no? Al cabo del tiempo. Entonces, se inventó la herramienta del dinero. La herramienta del dinero básicamente es una pequeña herramienta que luego se ha convertido en la herramienta más usada en la civilización, ¿no? Probablemente yo creo que no existe ninguna herramienta que se utilice más y básicamente nos ayuda a transportar riqueza en el tiempo, ¿vale? Súper sencillo. Entonces esta herramienta tendría que ser neutra. O sea, nosotros trabajamos y por las horas, por el esfuerzo que hacemos trabajando, ¿no? Lo que producimos, pues, oye, utilizamos la herramienta del dinero como una batería. Es como una batería que nos ayuda a trasladar eso en el tiempo. ¿Qué pasa? Sí. Que esa neutralidad se ha perdido. ¿Por qué? Porque durante toda la historia de la humanidad hemos ido buscando, pues, mejores formas de dinero, ¿no? Y hemos pasado desde conchas,
metales preciosos, Rocas. rocas de todo, ¿no? El oro, obviamente, uno de los mejores que hemos tenido como civilización. Y hasta llegar a uno de los patrones monetarios peores de jamás creados, ¿no? Es el patrón fiat, el euro, el dólar, etcétera. Sí. ¿Y por qué es tan malo? Porque es básicamente una gran estafa, ¿no? Es básicamente una herramienta, han prostituido la herramienta neutral del dinero, una herramienta que tendría que ser pues para ayudar a los demás, ¿no? Para ayudar al ser humano, y la han convertido en una herramienta de control y de poder, ¿vale? ¿Y cómo hacen eso? Se hace a través del abuso, ¿vale? ¿Qué pasa? Los sistemas monetarios dependen normalmente de violencia, ¿no? De la violencia que ejercen, aquellos que tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Los estados, que son los que controlan pues el ejército, la policía, el sistema judicial, las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa violencia pues fuerza a la gente a utilizarlo. ¿Qué pasa? Que aquellas personitas que están al poder tienen un poder muy potente, ¿no? Porque tienen el poder de crear más dinero de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú creas más dinero de la nada, básicamente te estás financiando. Te estás financiando para generar guerras, para financiar agendas, para dárselo a tus grupos de interés y de apoyo. Entonces, básicamente lo que está pasando es que la gente al poder se está haciendo más rica, más poderosa, y cuando ese nuevo dinero llega al mercado, llega a la gente, lo que hace es devalúa el poder adquisitivo. Entonces prostituye la capacidad que nosotros tenemos de ahorro por nuestro trabajo honesto, por nuestro trabajo productivo. ¿Vale? Básicamente es un robo a mano armada que la gente al poder tiene sobre la gran mayoría de la población. ¿Vale? Entonces, eso es el dinero y esto es el preámbulo y la razón por la que de verdad se creó Bitcoin, ¿no? Porque al final, de hecho, el libro lo he escrito para que la gente salga un poco de la superficie, ¿vale? Todo el mundo cree que conoce Bitcoin. O sea, hay una frase muy, muy buena que me gusta, es todo el mundo ha escuchado Bitcoin, o todo el mundo, pero bueno, lo dicen en inglés, ¿no? Todo el mundo ha oído de Bitcoin, pero poca gente ha escuchado de verdad, ¿no? Y esto quiere decir que todo el mundo ha oído hablar de Bitcoin, pero poca gente ha profundizado de verdad, ¿no? O sea, Bitcoin al final es una herramienta que viene para arreglar la herramienta del dinero. Claro. Bueno, en el libro, de hecho, creo que era en el primer capítulo, metías una gráfica que es demoledora. O sea, salía, creo que era después de que se rompiera el patrón oro en Estados Unidos, como los últimos 100 años, o no me acuerdo cuánto era de tiempo, cómo se había devaluado el dólar. Y era como, ahora valía, no sé, un 90% menos de lo que valió en su día. Es una salvajada. Es una salvajada, ¿no? Efectivamente, al final, lo que pasa con esa devaluación, ¿no? Lo que bueno, los economistas llaman inflación, ¿no? O sea, básicamente, como lo hacen con un goteo pequeño, también nosotros somos muy afortunados porque vivimos en Europa o en Estados Unidos con el dólar, etcétera. Entonces, ese goteo se hace de manera un poco menos drástica, ¿no? Y también hay más demanda por la moneda, entonces contrarrestan un poco la inflación, etcétera. Claro. Pero básicamente cuando esa inflación se saca de control, eso quiere decir que la gente, el poder adquisitivo de la gente, acaba perdiendo. Pero tú cuando haces el zoom out y lo ves a distancia, en 100 años, aquí es cuando dices, ostras, que es que hemos perdido un 93% de poder adquisitivo. O sea, que es como si te levantas un año y estás trabajando, pues yo qué sé, 9 meses, 10 meses, 11, y solo para pagar al gobierno. Entonces, al final, oye, esto no puede seguir así. Bueno, también te digo que aquí en España, no tan exagerado, pero casi así, ¿eh? O sea, si te pones a calcular cuántos impuestos pagamos realmente, es un ejercicio que da miedo. O sea, de cuánto tiempo pasas trabajando realmente para ese socio, que es el Estado, que no es tan productivo como debería, pero bueno, esto es otro tema. En fin, volvamos a... Cuando quieras hacemos un podcast solo de esto, ¿eh? Solo de fiscalidad. Sí.
Nada, volviendo un poco al tema. ¿Criptoactivos o Bitcoin? Mm, voy a hacer un poco de abogado del diablo, en esta entrevista. Te voy a lanzar algunas preguntas que creo que veo por dónde vas a responderme, pero bueno, me voy a poner en la otra parte. ¿Esto no es lo mismo? ¿El Bitcoin y los criptoactivos no es lo mismo? ¿Qué diferencia Bitcoin del resto de criptomonedas? Vale, esto es, bueno, es una gran pregunta porque al final es algo muy común, ¿no? La gente escucha criptomonedas y al final se creen que es lo mismo, ¿no? Entonces, como preámbulo, te digo que está Bitcoin y luego están todas las criptomonedas, está Bitcoin y luego están las monedas fiat. Es decir, está Bitcoin solo, ¿vale? No hay nada que se asemeje, ¿vale? Seguramente la confusión viene de cómo los seres humanos intentamos entender cosas complejas, ¿vale? Utilizamos las etiquetas, ¿vale? Lo utilizamos en la política, en el fútbol, en personalidades para etiquetar a personas. Simplemente cómo funciona es un mecanismo de defensa, vamos, de Sí, 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 supervivencia. sí. Bueno, mira, Básicamente, sí. de pura casualidad, que estaba escuchando esta tarde un podcast y me llamó la atención una cosa que no sabía, y es que el término persona viene del griego y es como careta, o sea, la persona eran los que iban al teatro y se ponían la Sí, careta para hacer algo, o hacer de otro personaje, y es de donde viene el término, y lo hemos asumido como nosotros somos personas. No somos claro. seres humanos, somos personas. O sea, ya nos generamos la propia etiqueta ya de base, en la propia idea del individuo. Efectivamente, eso tiene muchas connotaciones espirituales, pero bueno, eso es otro podcast para otra ocasión. Y volviendo a esto, al final intentamos etiquetar cosas complejas, ¿no? O sea, Bitcoin no es fácil de entender, ¿vale? Es muy complejo, multidisciplinario. Tienes que entender de economía, de finanzas, de psicología humana, de ordenadores, de tecnología. Vamos, es que es infinito. Entonces, básicamente la gente creó la etiqueta de criptomoneda, ¿no? Ujú, Y esto viene, pues eso, de una de las tecnologías, ¿no? Que es la criptografía, ¿vale? Bitcoin lo hace único ujú. porque tiene un cóctel tecnológico que solucionó dos problemas que jamás habían solucionado, vamos, hasta entonces. Y Sí. uno es el doble gasto. Esto quiere decir que nadie pueda gastar una misma moneda dos veces, ¿vale? O Ujú. sea, antes de Bitcoin, tú, por ejemplo, tienes una imagen JPG, tú la puedes copiar infinitamente. Exactamente. Entonces, y luego otro problema es la descentralización total, ¿vale? Y Ujú. aquí está la clave, que ahora te lo voy a explicar. Vale. Básicamente esto se hizo gracias al cóctel tecnológico que tiene Bitcoin, ¿vale? Cuando digo Ujú. cóctel tecnológico, quiere decir, pues, blockchain como tecnología, la prueba de trabajo, que incluye bueno, la energía física, Ujú. em, la criptografía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pues son invenciones que ya existían, o sea, no son revolucionarias, no las inventó Bitcoin. Bitcoin lo que inventó fue la fórmula perfecta para solucionar esos dos problemas, el doble gasto y la descentralización. Vale. ¿Por qué esto es importante? Pues la gente habla mucho de descentralización, ¿no? En el mundo cripto, y la descentralización simplemente es un medio para un fin, ¿vale? Ujú. La descentralización total solo se ha conseguido con Bitcoin, ¿vale? O Ujú. sea, hay muchas criptomonedas que dicen ser descentralizadas, pero créeme que es un fraude. No. O sea, Ujú. básicamente la descentralización total no existe. Todas las criptomonedas son básicamente entes centralizados. Ujú. Son básicamente empresas tecnológicas, ¿no? Ujú. Disfrazadas de descentralizadas. También un poco por interés económico, ¿no? Porque al final todo lo que sea un ente financiero, de cara al regulador, tiene que estar, pues eso, regulado, ¿no? Claro, Entonces, claro. una empresa tecnológica que se declara descentralizada intenta evadir, pues, todas esas regulaciones clásicas de entes financieros, ¿no? Que Claro. deben de estar establecidas. Bitcoin es la única que no puede estar catalogada como un ente centralizado, ¿vale? Y esto quiere decir, y esto es por el problema que resolvió, ¿no? O sea, que Ujú. son básicamente cientos de nodos o de ordenadores por todo el mundo interconectados,
crean una red, ¿vale? Y esa red básicamente no la controla nadie. Hay unas reglas matemáticas, está todo en código, etcétera, etcétera, y está protegido por una muralla de energía física, ¿vale? Gracias a los mineros y, bueno, no voy a entrar ahora en la complejidad de cómo funciona Bitcoin. Hay información por ahí, no quiero liar más al oyente, pero básicamente el mensaje es las criptomonedas son todas centralizadas. Bitcoin es la única que tiene descentralización total y esto es importante, como he dicho antes, esto simplemente es un medio para un fin, ¿vale? Y el fin es, en los sistemas monetarios, una de las propiedades monetarias más importantes para ser consideradas de calidad es básicamente la escasez. Por eso, por ejemplo, el ladrillo en buenas zonas siempre tiene buen precio, el oro, demás. Claro. O sea, sean activos que tengan la propiedad de escasez, normalmente son mejores vehículos para aparcar riqueza, ¿vale? Entonces, la escasez de Bitcoin, al ser un activo digital, viene de una norma en código, ¿no? O sea, básicamente alguien la programó y dijo, solo se van a crear un tope de 21 millones de unidades. Y ya está, y eso está a fuego, ¿vale? Entonces, ¿cómo el protocolo de Bitcoin protege que nadie cambie las normas, que nadie cambie el código? Todo eso se hace a través del cóctel tecnológico que he hablado antes, ¿no? O sea, es una mezcla de blockchain, de la prueba de trabajo, ¿no? Proof of work, y básicamente todos los mineros, toda la energía física, creando una muralla indestructible de protección que protege que nadie jamás pueda cambiar las normas del juego y nadie jamás, un ser humano, pueda abusar de su poder para enriquecerse a costa de otros. Vale. Oye, me surge una duda, ahora que lo estabas comentando. Sí. Bueno, es bastante sabido que pues hay como pues ese algoritmo, ese código que mencionas, pues va como decidiendo, pues cada 4 años se produce lo que el halving, ¿no? Que es esto que está ocurriendo, bueno, que ocurrió estos días. Y que es como que cuesta el doble producir los mismos Bitcoin que había antes, ¿no? Y se llegará a un momento, no sé si es el 2100 o por ahí. Exacto. Que tendremos, creo que eran 21 millones, me parece, y eso es el límite. Mi duda es, dices que esto no se puede modificar. O sea, si de repente se pusieran, que ya sé que es casi imposible, pero si se pusieran de acuerdo por consenso todos los que están utilizando Bitcoin, ¿se podría modificar o lo que tendrían es como hacer, entre comillas, otro Bitcoin para modificar esto? O directamente no se puede? Sí, a ver, no quiero entrar mucho en las partes técnicas debido a un poco a la audiencia que tienes, ¿no? Que a lo mejor no están tan familiarizada con ello. Pero básicamente le has dado la palabra clave en toda tu pregunta o diálogo, ha sido la palabra consenso, ¿no? O sea, Bitcoin es un protocolo. Protocolo significa una serie de normas, ¿no? O sea, básicamente... Por ejemplo, no se puede crear más de 21 millones, si haces transacciones será así, de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, en Bitcoin todo es consenso, ¿vale? Si la mayoría de la red dice que quiere cambiar las normas, entonces se creará otro tipo de Bitcoin, sí, o sea, lo que se llama en inglés un hard fork. Vale. Y básicamente todos adoptarían la nueva versión de Bitcoin, ¿vale? De hecho, vamos, ha pasado ya muchas veces. Bitcoin Cash, o sea, muchas veces ha habido gente que ha querido cambiar, bueno, y de esto sigue pasando y pasará, ¿vale? Claro. Y para mejorarlo. Y ya está. Y básicamente la gente opta por quedarse. O sea, nadie... lo bonito de Bitcoin es que es totalmente opcional y voluntario. Entonces, si a ti estas normas del juego te generan un valor, un uso en la vida, dices, oye, mira, yo tengo aquí mis ahorritos.